Vamos a iniciar la conferencia de prensa. Quienes están en la mesa son Ángel Coto, que es el presidente de Compras, Raquel Barahona, que es una de nuestras técnicas en género y educación, y Edgardo Roque, que es del Comité Nacional de Juventud. Bien, muy buenos días, gracias por atender este llamado. Y en esta mañana les queremos presentar como la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, queremos presentarles el balance del año 2022, sector agropecuario en abandono y en perspectiva de una crisis alimentaria. Desde hace 3 años, el agro salvadoreño viene en una pronunciada tendencia de bajo crecimiento y abandono, debido a la ausencia de planes y políticas del gobierno de Nayib Bukele, así como a los bajos presupuestos para las actividades productivas y a la permanente debilidad institucional, creada por este régimen en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde ya han desfilado 4 ministros en apenas 3 años y medio de gestión gubernamental. Al abandono del agro por parte del gobierno se suman otros factores que tampoco están siendo atendidos, como los altos costos de producción causados por el encarecimiento de los insumos y las importaciones de alimentos básicos, que no han parado desde el 2020. Desde que el entonces ministro Pablo Anliker abrió el mercado de millonarias importaciones desde Sinaloa, México. Los problemas de la agricultura se agudizaron a partir de que este gobierno eliminó programas que incentivaban la producción de granos básicos. El programa de agricultura familiar, acuicultura familiar, desarrollo y modernización rural, atención comunitaria y amanecer rural. Estamos viviendo tiempos donde se cree que es más importante el Bitcoin que la comida de la gente. La agricultura no es prioridad para el gobierno de Bukele. En enero de 2021, la anterior Asamblea Legislativa aprobó una ley de agricultura familiar. Este gobierno la engavetó y no le asigna presupuesto para su implementación. Es más, en el proyecto de presupuesto del próximo año 2023 hay un recorte de los paquetes agrícolas que afectará a un estimado de 60.000 agricultoras y agricultores que no lo recibirán. Otro factor estructural que incide en la crisis del agro es la cada vez más estrecha disponibilidad de tierra para la producción de alimentos. En este momento hay alrededor de 200.000 familias campesinas, donde la mayoría son mujeres rurales que viven en el cultivo de granos básicos, pero en tierras alquiladas. A esta realidad se suman las pérdidas de cultivos por la tormenta Julia. Este fenómeno climático dañó más del 50% de cultivos del oriente del país y a un 30% a nivel nacional, por lo que las pérdidas totales podrían ascender a unos 6 millones de quintales de granos básicos, principalmente maíz, frijol y maicillo. Ante esta realidad y en perspectiva, lo que espera este país es una crisis alimentaria, climática y medioambiental. En el 2023 habrá menos maíz y frijol para el consumo humano y para la crianza de animales domésticos. Y como todo lo que escasea se encarece, el costo de la vida será más caro. Ante esta grave situación del agro y especialmente del campesinado, Compras propone: 1. Implementar inmediatamente políticas y plan de reactivación de la agricultura con su respectivo financiamiento para la producción de alimentos. 2.
subsidiar a las y los productores de granos básicos para amortizar el aumento de los insumos. 3. Transferir tierras a 200.000 familias campesinas que cultivan en tierras alquiladas. 4. Crear una reserva estratégica de alimentos en la que el Estado compra la producción nacional y le garantiza precios justos a la población consumidora más vulnerable. 5. Ejecutar la ley de agricultura familiar y aprobar una ley de soberanía alimentaria. Ese es nuestro comunicado. Bueno, en este momento podemos pasar a las preguntas para los diferentes personajes que nos están en la mesa. No sé si tienen preguntas. ¿Cuál es el principal problema que se importa más de lo que se produce en El Salvador? ¿A qué se debe que no tenemos producción? Y hoy que va el encarecimiento, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, decir que en el tema de las importaciones, a este país y a la familia salvadoreña, en este actual gobierno, nos están llevando de nuevo a ser un país de consumidores y no un país de productores de alimentos. Nuestros productores y productoras, campesinos y campesinas a lo largo y ancho de nuestro país, tienen capacidad de producir el maíz, el frijol, las hortalizas o esa alimentación diaria que necesitan las familias salvadoreñas. Nuestros agricultores y agricultoras del país tienen esa capacidad de producción. Sin embargo, como desde el Ministerio de Agricultura no hay planes, no hay programas, no hay fuentes de financiamiento en acompañamiento a los productores para fortalecer la producción nacional, se dedican ahora a las importaciones, haciendo acuerdos con empresas mexicanas, con empresas nicaragüenses, para la importación de alimentos para alimentar a las familias salvadoreñas, sabiendo que nuestros productores nacionales tienen capacidad de producción. Hoy por hoy este gobierno no tiene fuentes de financiamiento que vengan a fortalecer la producción de alimentos del país. Para la producción, ¿cuáles son los principales costos en la actualidad? La producción de granos básicos. Para la producción de granos básicos, decir que en este momento actual, siempre este sector agropecuario ha sido como de los más abandonados de este gobierno. Para el cierre de este año 2022, el Ministerio de Agricultura es una de las dependencias del gobierno de las más peores evaluadas, porque no ha fortalecido la producción de alimentos de nuestro país. Y una problemática fuerte que tienen nuestros productores hoy por hoy es el incremento de los fertilizantes para producir tanto maíz como frijol, hortalizas y otros productos que son del sector agropecuario y que sostienen la alimentación de la familia salvadoreña. El encarecimiento de todos estos fertilizantes y materias primas se dice que se debe a una guerra que hay entre dos países, Ucrania y Rusia. Sabemos que este país, como muchos de los países de América y Latinoamérica, somos países dependientes de materias primas y de fertilizantes de otros países. Sin embargo, si se crearan planes, si se crearan medidas adecuadas para garantizar, fortalecer el sector agropecuario, creo que todo puede ser posible. Desde el CENTA se está dirigiendo un programa de compra de fertilizantes, más que todo sulfato de amonio, urea, algunas fórmulas que se están comprando
se supone que para vendérsela a bajo costo al productor salvadoreño. Sin embargo, como la apuesta a este programa ha sido en una mínima cantidad, en un porcentaje de dinero destinado al Ministerio de Agricultura y luego al CENTA, esto a finales de este año 2022 no ha fortalecido la producción de alimentos del país. Solo se conoce un poco en la zona occidental este programa implementado por el CENTA. En la zona oriental este es un programa que no se conoce. En la zona central para central también es un programa que no se conoce, ¿verdad? Y que eso ha limitado ahora que haya menos producción al cierre de este año. También decir que nos han complicado la producción de alimentos, el que en todo lo que va del año se ha sembrado menos tierra, porque nuestros productores, al no tener acompañamiento del gobierno, al no tener financiamiento, nuestros productores no tienen capacidad para comprar los fertilizantes necesarios para producir la misma tierra que se produjo en el año 2021. Es decir, en este año 2022 hay menos tierra producida, entonces por ende también va a ser menos producción para este año 2022, que es la producción que alimentará a las familias salvadoreñas para el año 2023. El encarecimiento de los fertilizantes ha complicado que haya una producción fuerte como la producción del año 2021. ¿Hace falta quitar impuestos a los fertilizantes? Más que quitar impuestos a los fertilizantes, desde el Ministerio de Agricultura se debieran de crear programas, se debieran de crear proyectos, financiamiento reembolsable, financiamiento no reembolsable, como lo había en los anteriores gobiernos. Decir que en los anteriores gobiernos 2016-2017 este país produjo todo el maíz que consumen las familias salvadoreñas y produjo el 85% del frijol que consumen las familias salvadoreñas. Es decir, aquí hay capacidad para que nuestros productores produzcan lo que las familias salvadoreñas necesitan para alimentar a toda su familia. Sin embargo, como no hay fuentes de financiamiento, más que dejar un subsidio, el gobierno debiera de implementar un programa de créditos a cero intereses para nuestros productores. Tenemos experiencias buenas a nivel de Centroamérica. Panamá, por ejemplo, el gobierno de Panamá ahora lanzando un programa para sus productores familiares en Panamá, con un programa de crédito a bajo interés. ¿Por qué en El Salvador no se pudiese hacer cuando se está gastando mucha plata en temas de seguridad, en temas de publicidad, en temas de compra de Bitcoin? ¿Por qué entonces no potenciar al sector agropecuario, que es la vida de toda la familia salvadoreña? Porque del sector agropecuario viene la alimentación diaria para nuestra familia. ¿Tienen el dato de cuánto se producirá al final de este año? ¿Y cuánta es la reducción aproximada con lo que se produjo en el 2020? El dato de cuánto es la producción que vamos a obtener para este año 2022 todavía es un poco especulativa, porque a través de los daños que han habido por los fenómenos naturales, por la lluvia, nuestros productores ahora están recolectando la cosecha, una cosecha que se está llevando para la casa, porque hay que seleccionar el grano que está bueno y el grano que está dañado por la lluvia. Entonces, decir un monto de cuánto es la cosecha que vamos a tener para este año es complejo para nosotros. Sin embargo, pudiésemos mencionar que tenemos un dato de cuánto es la disminución que íbamos a tener en este año 2022 por el tema de menos tierra producida, y hablábamos de 6 millones de quintales, al menos 6 millones de quintales menos para este año 2022. Pero decir cuánto es la producción que vamos a tener, eso todavía es un poco complejo, porque nuestros productores siguen recolectando su cosecha, una cosecha que en algunos lugares, en algunos sectores del país,
está buena, en otra media buena y en otros lugares muy dañada, la verdad. Estos 6 millones, eso es lo que ustedes habían previsto antes de que sucedieran todos estos fenómenos climáticos y el incremento a los insumos. ¿Puede ser aún mayor entonces, a 6 millones de quintales menos de granos base? Puede ser aún mayor, ¿verdad? Porque nuestros productores están recolectando su cosecha aún y seleccionando los granos, ¿verdad? Una vez el grano se saca para la comercialización, al consumidor hay que venderle grano sano, ¿verdad? Porque eso es lo que compra el consumidor. Sin embargo, ahora todavía se sigue en la recolección de la cosecha de nuestros productores, ¿verdad? Y seleccionando el mejor grano, ¿verdad? De la mazorca, en el caso de maíz y en el caso de frijol igual, ¿verdad? Complicaciones que hemos tenido a raíz de, más que todo, de la tormenta Julia, que fue la que más nos azotó desde el oriente hasta el occidente, pero el que más sufrió fue la zona oriental, ¿verdad? Donde en la zona oriental hemos perdido el 50% de la producción. Los fuertes vientos han arrasado con el 100% de algunos cultivos en algunas zonas, ¿verdad? Pero decimos que a nivel nacional hay un 30% de la producción nacional que se va a perder en este año 2022. Buenos días, estamos transmitiendo por el Frente Intercontinental en vivo, la ventana de la lucha popular salvadoreña, partiendo del tema de la agricultura, en lo que es la ganadería. Sabemos de que El Salvador es poco lo que le ha invertido en el tema de las materias primas, como el hecho de bajar los insumos arancelarios con respecto a lo que es el afrecho, la soya, el gluten, el DGS, el polimento, que son los insumos agrícolas o la materia prima para poder producir el concentrado para ganado. Sabemos de que ha habido incrementos, digamos, en los productos lácteos, en el queso, en los derivados de la leche principalmente, pero que en realidad pues el gobierno no ha ejecutado un programa donde el cual puede disminuir estos aranceles o trabajar en el tema de la producción de materia prima para dárselos a un mejor precio a los ganaderos. Entonces, ¿qué es lo que en realidad propone la Confederación dentro de esta situación que viene de hace años en El Salvador para poder generarle menos impacto, digamos, al ganadero? Sí, decir que nosotros en el tema del ganado siempre El Salvador, nuestros productores de ganado han sido fuertemente afectados. Aquí hay una importación de carnes, de lácteos, tanto de Honduras como de Nicaragua, que se vienen por puntos ciegos y que son empresarios salvadoreños quienes están yendo a traer esos lácteos, esa carne a estos países y que los vienen a vender a nuestro país a un bajo costo. Esto afecta a la producción nacional de nuestros ganaderos, al igual como el incremento de todas las materias primas que se ha dado, ¿verdad? Porque al igual la guerra de Rusia-Ucrania ha afectado mucho el tema de las materias primas. Hoy por hoy no hay una propuesta de parte del gobierno para solucionar este tema de los ganaderos de nuestro país. Sin embargo, desde la Confederación, nosotros proponemos que haya programas dirigidos específicamente a este sector, ¿verdad? Que también es un sector importante para nuestro país. En materia de gestión, tampoco hemos escuchado, digamos, al gobierno hacerle un planteamiento, digamos, al resto de la población productora para poder tener estabilidad en el sector, ¿verdad? Como el hecho de hacer una alianza con las diferentes cooperativas, asociaciones, las cuales producen para poder generar menos un impacto y hacer un programa o un proyecto el cual les pueda, digamos, contribuir a través de un fondo del gobierno y a través de un fondo de gestión ante la cooperación internacional para disminuir los costos, ¿verdad? No se ha escuchado nada de eso, ni de parte del actual ministro, ni del viceministro, ni mucho menos, digamos, de otro funcionario de este gobierno para generar, disminuir esos costos, ¿verdad? que hay en el país. Sí, nosotros, como decía anteriormente, el sector agropecuario en este país es uno de los sectores más abandonados y hoy con un poco más de complicaciones, ¿verdad? En nuestro comunicado nosotros decimos
que a estas alturas del tiempo que lleva este gobierno, han desfilado en el Ministerio de Agricultura 4 ministros. 4 ministros donde llega uno, no crea planes, no crea programas, no crea políticas públicas para favorecer al sector agropecuario. Luego lo quitan y nombran a otro. Ese también solo va de pasada, tampoco crea planes, tampoco crea iniciativas de proyectos, de programas, no promueve políticas públicas para este sector. Y así sucesivamente, pudiéramos decir, los 4 ministros que hasta hoy han pasado. Nosotros en nuestro comunicado hablamos que hay una ley de agricultura familiar aprobada, que fue aprobada por la anterior asamblea y ratificada por el presidente de la República actual, ¿verdad? Por el presidente Bukele. Sin embargo, es una ley que no tiene financiamiento, que revisamos el presupuesto general de la Nación y la Asamblea Legislativa no le asigna recursos a esta ley. ¿Qué nosotros proponemos en esta ley de agricultura familiar? Que el gobierno debe de empezar con un programa de compras públicas. Eso se daba anteriormente aquí en nuestro país, ¿verdad? Y nuestros productores sentían que había un poco más de acompañamiento desde el gobierno y que se generaba un poco más de ingresos para nuestra familia en los territorios rurales, y que además de eso se generaba una fuente de empleo allá en el territorio rural, ¿verdad? de nuestro país. En esa ley de agricultura familiar nosotros también mencionamos que se debe de crear un programa de crédito a bajos intereses o a cero intereses para potenciar la producción de alimentos de nuestro país. También en esa ley nosotros hablamos de que en este país debe de haber una producción de alimentos más sana. Hoy por hoy la producción que se hace en nuestro país y que se promueve desde el Ministerio de Agricultura y desde el CENTA es una es una producción con altas aplicaciones de agrotóxicos, ¿verdad? Que viene a llevar a la población una producción más contaminada, ¿verdad? Que nuestras familias están consumiendo mucho agrotóxico en toda esta producción que se tiene a nivel de país, y que eso es complejo para nosotros. Al igual, nosotros en esta ley de agricultura familiar estamos diciendo que se debe de crear un Consejo Nacional donde estén representados en este consejo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación y por supuesto representantes de organizaciones de productores y productoras del país. Si eso se hiciera, yo creo que en este país hubiera la propuesta de mejores programas, de mejor asistencia para nuestros productores a nivel de país. ¿Qué mensaje le enviarían ustedes a la cooperación internacional? Desde hace muchos años ellos vienen trabajando con nuestro país, con las comunidades, pero en realidad pues no se ve que El Salvador salga de la situación en la que se encuentra, ¿verdad? De esa crisis alimentaria, esa crisis en agricultura y ganadería. ¿Cuál sería el mensaje como confederación a la cooperación? En este tema decir que nosotros desde Compras principalmente quisiéramos mandar un mensaje a un organismo internacional de las Naciones Unidas, a FAO en este caso. FAO, que es un organismo internacional que da fuerte financiamiento al Ministerio de Agricultura para acompañamiento a los productores y productoras del país. Sin embargo, estos financiamientos que se dan desde estos organismos internacionales van más para asistencia política, asistencia, digamos, a simpatizantes de partidos en el gobierno, ¿verdad? Tenemos esa problemática en el país. Nosotros quisiéramos que estos organismos internacionales, los financiamientos que traen a nuestro país vayan directo al productor, organismo internacional directo al productor, porque es de la manera como de verdad esos fondos o esos recursos de la cooperación internacional se van a aprovechar de la mejor manera.
Sabemos que mucha de la cooperación internacional acompaña nuestros esfuerzos por décadas, ¿verdad? Por muchos años ya, y que fueron fuertemente amenazados por este gobierno a través de crear una ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Eso es complicado para nosotros si eso se diera en algún momento, ¿verdad? Mucha de la cooperación internacional por eso se ha retirado de este país. Y la cooperación internacional ha jugado un papel fundamental para la producción de alimentos en los territorios rurales y para acompañamiento a nuestras familias más pobres. Lo que el gobierno no hace, lo hace la cooperación internacional acompañado de organizaciones como nosotros, como CON, que tenemos base territorial en los diferentes departamentos del país, que de verdad acompañamos a nuestros productores y productoras en el territorio rural. Y si este financiamiento fuera más directo y que no pasara por el gobierno, yo creo que aquí se tuvieran mejores impactos de esos recursos de la cooperación internacional. No sé si nos pueden compartir cuántas fueron entonces las tierras que se lograron cultivar en este año y cuánto incrementó también el costo de producción por lo mismo del alza de los insumos. Sí, decir que el gobierno en toda su campaña comunicacional que tiene a través del Ministerio de Agricultura, primeramente mencionaron que se iban a entregar 700.000 paquetes agrícolas. Posteriormente redujeron a 600.000 paquetes agrícolas. Hoy por hoy, a ciencia cierta, no se sabe cuántos paquetes agrícolas entregaron. Al inicio del año 2022 presentaron un presupuesto general de la Nación que tuvo una disminución de $4 millones para el ramo de agricultura y que se iban a entregar 60.000 paquetes agrícolas menos. Sin embargo, a mediados de año hubo, digamos, como una repensada desde la Asamblea Legislativa para el Ministerio de Agricultura y aprobaron más financiamiento. Un financiamiento que cayó para nosotros en saco roto, ¿verdad? Porque se compró semilla certificada de maíz blanco en Guatemala. Ya no le compraron a nuestros productores nacionales, la compraron en Guatemala. Y una complicación fuerte que se dio, todavía estábamos a 15 de octubre y estaban entregando paquetes agrícolas en la zona oriental, donde en esta zona oriental solo llueve aproximadamente 2 meses y medio, porque no llueve mucho, la zona oriental es donde menos llueve. Entregar un paquete agrícola al 15 de octubre en la zona oriental es botarlo, ¿verdad? Es tirarlo, porque ya no se puede sembrar, ¿verdad? Nuestros productores en la zona oriental siembran de agosto en adelante, y la semilla entregada al 15 de octubre ya no se podía sembrar. Hay una fuerte complicación en este tema, y bueno, pensamos nosotros que todos estos esfuerzos que hasta hoy ha hecho el gobierno no han sido efectivos, ¿verdad? El gobierno debiera de hacerse acompañar de representantes de organizaciones de productores para que sus propuestas o sus lanzamientos que hace de nuevos programas puedan ser efectivos, porque de otra manera creo que como no tiene planes, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura difícilmente pueden ser efectivos los planes que se tienen. ¿Qué para la agricultura en el país para el próximo año? Si siguen altos el precio de los insumos, ¿qué es lo que se espera para la producción? Para el otro año lo que se espera es que es posible haya escasez de alimentos. En este año hemos producido menos tierra, por ende vamos a tener menos producción, y la producción del año 2022 es la que se consume en el año 2023. Los precios por quintal de maíz subieron para este año 2022. En el año 2021 todavía el quintal de maíz costaba entre 12 a 15 dólares, hasta 18 dólares. Pero hoy, en este año 2022, el quintal de maíz subió a más de 30 dólares. Sin embargo, como estamos en un momento de recolección de la cosecha, donde los especuladores
donde los acaparadores, donde los coyotes se aprovechan, ¿verdad? Y están yendo a comprarle a nuestros productores a bajos intereses. Ha bajado. Ahora, en este momento actual, es posible de aquí a febrero, el costo del maíz va a ser un poco más barato, y no tan barato, porque anda como por 25, 26 dólares el quintal. Es decir, un saco de maíz cuesta entre 50 y 52 dólares, ¿verdad? Un saco que en el año 2021 costaba entre 30 a 35 dólares. Para este año que viene, como hay una especulación, ¿verdad?, de parte de los coyotes, el precio del maíz va a incrementar, va a haber menos producción. Estos acaparadores que tienen ahí la producción de nuestros productores y que la compraron barata, de aquí a marzo, abril, van a empezar con los precios altos de nuevo del maíz. Los especuladores no pierden, el que pierde es el que produce, es el productor, ¿verdad? Porque no hay fuentes de financiamiento y los fertilizantes están súper caros. Un quintal de sulfato de amonio que costaba en el 21 15 dólares, hoy cuesta más de 30. Hoy cuesta más de 30 dólares, un quintal. Y al menos una manzana de tierra producida de maíz necesita al menos 12 quintales para fertilizarla 2 o 3 veces. Una manzana de maíz. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Verdad? El quintal de fórmula, del más barato, llegó de 35 a 50 dólares. Es decir, y en el 21 costaba 19 dólares, ¿verdad? Un quintal de una fórmula 16-16-0, que es lo más bajero que hay para el productor, costaba 19 dólares, pero que hoy llegó a más de 40 dólares. Eso es complicado para nosotros. La producción, los granos para el consumidor va a seguir incrementando de precio. Van a haber familias que no van a tener capacidad de poder comprar esos granos básicos que necesitan para alimentar a la familia, ¿verdad? Y la situación de nuestro país va a ser agravante en temas de alimentación. ¿Hay temor de que se reduzca aún más la cantidad de tierras que se cultivan? Para el otro año hay temor que se produzca menos, ¿verdad? No hay fuentes de financiamiento, los fertilizantes están caros, todavía hoy se aguantó un poco más, producir un poco más de tierra. Para el siguiente año va a ser mucho más complejo, ¿verdad? Igual si los precios de nuestra producción no incrementan, no compensan lo que nosotros compramos en fertilizantes, creo que va a ser un tema complejo para la alimentación de la familia salvadoreña. Bueno, hemos transmitido para el Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña. Damos por finalizado pues esta transmisión desde acá pues de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, CONFRAS. Así es que gracias a todos por haberse conectado. Y un saludo a todos aquellos pues, que se encuentran en sintonía del Frente Intercontinental.